Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su programa del quehacer universitario que se llama Sensor UABC, temporada 13. Como saben, tenemos un contenido y un programa lleno de muy buena calidad para ustedes, nuestro público televidente. Tenemos capsulistas que se han rifado toda la semana para poder lograr el material que justamente está a la altura de ustedes. Juliana, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Estoy muy bien y muy contenta de poder estar aquí con todos ustedes y formar parte otra vez de este cuadro al lado de estas grandes personalidades que son Brandon y Carlos. Y además nos falta Marisol, pero próximamente la vamos a tener aquí y le mandamos un fuerte abrazo. Pero como tú lo mencionaste, Brandon, este episodio va a estar bastante interesante porque vamos a hablar precisamente de las personas de la tercera edad. ¿Alguna vez nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido o hemos interactuado con una persona de la tercera edad que la verdad son magníficas? Pero Carlos, cuéntanos realmente qué es lo que vamos a estar abordando en este programa. Claro que sí, Juliana. Brandon, gusto en saludarlos nuevamente aquí en este espacio del quehacer universitario. Mi nombre es Carlos Hernández, como ya lo sabrán ustedes, público televidente, que domingo a domingo se encuentra con nosotros a través de su canal Síntesis TV. Y como bien lo comentas, Juliana, la verdad que este programa va a estar muy especial porque estaremos tratando algo que en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se está llevando a cabo, que es el Diplomado de la Educación Sustentable de Adultos Mayores, que ya va por su tercera generación, y la verdad que es muy importante resaltar la labor que están realizando aquí en este diplomado, sobre todo todos los contribuyentes, lo que son los profesores y los alumnos, y sobre todo también los directivos. Es un programa bastante especial porque vamos a estar enfocándonos precisamente en el grupo de ESAM, que ya va por su tercera generación. Así que no se despeguen, querido público televidente, porque estos 30 minutos apenas están comenzando. Continúen con nosotros, quédense con nosotros, que apenas comienza esto que es Sensor UABC, temporada 13. Hola amigos de Sensor UABC, ustedes escucharon sobre el suceso del 2 de octubre de 1968. Aquí en UABC Campus Tijuana se llevó a cabo una conferencia. Acompáñame a ver qué fue lo que pasó. El pasado 6 de septiembre del 2018 se llevó a cabo una mesa de diálogo denominada El 68 como parte de las actividades de las jornadas vizcaínas correspondientes a ese año. Tuvo lugar en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en la sala Horst Mattei. Contó con la participación de Rogelio Vizcaíno, Gilberto Covarrubias, Enrique Briceño y Jorge Conde, moderada por Gabriel Rivera. Y es que la noche del miércoles 2 de octubre es una fecha que no se olvida, pues miles de estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional de Tlatelolco, con el objetivo de dar a conocer un pliego petitorio de 6 puntos al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Durante ya décadas, así como generaciones, la consigna 2 de octubre no se olvida ha mantenido vivo el recuerdo de los asesinados esa noche y de sus ideales. La ofensiva del Tet fue una invasión masiva de Vietnam del Norte y un resurgimiento de toda la movilización del Vietcong en Vietnam del Sur en una determinada fecha, en una gran ofensiva militar. Fue una derrota militar contundente de los vietnamitas, y lo curioso es que es la gran victoria simbólica de la insurrección vietnamita en la imagen y en el sentimiento de todos los contemporáneos de esa época. Rogelio Vizcaíno habló sobre el contexto en el que vivía Tijuana y las repercusiones que tuvo este movimiento en la ciudadanía, haciendo que las personas se volvieran más solidarias ante esta lucha. Gilberto Covarrubias describió algunos hechos importantes que tuvieron lugar en la ciudadanía a raíz de este movimiento. Estos compañeros también son de la secundaria 42, hombre y mujer, eran novios y nuestros, y vean cómo ellos hicieron su propia manta. Nadie les dijo qué manta hacer. Dice pizza no, socio no, educación sí. Lo que pedíamos era lugar para estudiar. Por su parte, Enrique Briceño puso en contexto los diferentes modelos estudiantiles y cómo es que varias personas se iban uniendo a estos movimientos. Así también comentó cómo es que esto era hablado en los medios de comunicación.
Finalizando, Jorge Conde mencionó cómo es que este hecho fue visto alrededor del mundo, destacando que este fue un despertar ante la ineficiencia del sistema político. Al terminar, se dio espacio para que los oyentes pudieran comentar y hacer preguntas para así expandir y aclarar sus ideas. Parece que fueron muy interesantes los puntos que se abordaron en esta conferencia. Yo soy Fernanda Delgadillo y esto fue su sección Lo que debes de saber. Amigos de Sensor UABC, muchísimas gracias por quedarse con nosotros aquí en este su espacio del quehacer universitario. Mi nombre es Carlos Hernández y como siempre estoy muy complacido de poder estar con ustedes y aprovechando que acabamos de ver una cápsula bastante interesante acerca de la conferencia que se llevó a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la sala Horst Mattei, que trató acerca del acontecimiento ocurrido el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en la Ciudad de México. La verdad que es un tema bastante interesante el que tocaron aquí en esta conferencia y yo me sentí muy feliz porque estuve presente y me dio mucho gusto ver caras conocidas como la del maestro Enrique Briceño, que me impartió clase en la preparatoria, y la verdad que fue muy interesante ver los puntos de vista de este acontecimiento desde gente que estuvo presente y asimismo vivió todo el proceso. Y a continuación la cápsula de A Ciencia Cierta con nuestra compañera María Chagoya nos trajo a nosotros todo lo que tenemos que saber acerca de cómo crece nuestro cuerpo humano, aprovechando este programa especial que estamos hablando de la educación sustentable de los adultos mayores, a estas personas de la tercera edad. Sigan con nosotros que esto es Sensor UABC, temporada 13. Durante el transcurso de nuestras vidas experimentamos diversos cambios físicos y emocionales acordes con la etapa en la que nos encontramos. En síntesis, una persona pasa por más de 5 etapas diferentes relativamente fáciles de reconocer. Infancia. Abarca el primer año de vida del bebé. Puede sujetar objetos, mantener la espalda erguida, sostener su peso con las piernas, gatear y posteriormente caminar. Niñez. Comprende el periodo durante el primer año de vida y hasta cerca de los 13 años, cuando comienza la pubertad. Los niños crecen muy rápido, mayormente durante sus 2 primeros años. Como el resto del cuerpo, adquiere mayor tamaño. La cabeza deja de verse grande en relación con las demás partes. Mientras su cabeza crece lentamente, los brazos y piernas se alargan de forma proporcional. En promedio, un niño mayor de 2 años crece unos 6 centímetros por año. Pubertad y adolescencia. Se produce entre los 13 y 18 años de edad y es la etapa de transición entre la niñez y la adultez. El individuo se ve afectado por cambios físicos, fisiológicos y mentales a menudo abruptos y abrumadores. La primera etapa de la adolescencia es la pubertad e inicia antes en las niñas que en los niños. Por ende, los cambios físicos y mentales se producen primero en ellas. Durante la pubertad y adolescencia se crece a un ritmo veloz. Quizá la característica más importante de esta etapa es el comienzo del desarrollo sexual y la maduración de los órganos del sistema reproductor. Juventud. Corresponde a un periodo de madurez física y emocional, en el cual los órganos reproductores están completamente maduros y el individuo está listo para reproducirse. Se obtiene una altura definitiva y la capacidad de rendimiento físico llega a su culmen. Biológicamente es un periodo de pocos y lentos cambios. Madurez. Si bien una persona madura no es aún anciana, su aspecto físico denota ciertos cambios como pérdida de tono y masa muscular, arrugas leves principalmente en el rostro, canas emergentes, manchas en la piel, etc. El envejecimiento en los seres humanos, de acuerdo con Finch, se inicia a los 40 años, de tal manera que entre los 40 y los 60 años se deben implementar todas las acciones necesarias para garantizar el envejecimiento exitoso y extender la esperanza de vida libre de enfermedades. Es preciso mencionar que el periodo de tiempo de cada etapa es variable y por ende es una aproximación.
En la vejez, las personas exhiben una piel arrugada, escasez de cabello, degeneración de huesos y músculos y otras características que evidencian la pérdida de eficacia de las funciones celulares. Yo soy María Chagoya y esto fue A Ciencia Cierta. Y bueno, sensores, gracias por seguir en la sintonía de su programa del quehacer universitario. Algo que me gustaría platicarles a ustedes allá en casita es que nuestras personas de la tercera edad tienen la disponibilidad de poder estudiar, poder realizarse y hacer cosas que realmente los marquen. Por otra parte, existe las personas de la tercera edad que no les interesan involucrarse en este tipo de diplomados. Y bueno, pues justamente lo que pretende Sensor UABC es hacer esta divulgación en que las personas de la tercera edad, no porque tengan una edad avanzada, no pueden hacer las cosas. Al contrario, su sabiduría y experiencia los puede determinar para ser unos excelentes estudiantes. Y eso es justamente lo que pretendemos hacer. Hay que hacer notar. También tienen la oportunidad de realizarse, de estudiar y profesionalizarse. Y justamente algo muy interesante de esto es que nuestro campus de Mexicali, nuestro gran campus hermano de UABC, tiene esta actividad. Lo lleva haciendo por más de 15 años. Imagínense todos nuestros amigos que se han realizado, pero sobre todo han creado un conocimiento sólido y fuerte para poder ser unos excelentes cimarrones. Y bueno, pues amigos de Sensor UABC, no se despeguen. Esperemos podamos estar en continuidad con ustedes en nuestras redes sociales y nos encantaría que nos mandaran una foto con su abuelo y para poder estar en interacción con ustedes. Y bueno amigos, no se despeguen porque este programa trae mucho más contenido para ustedes. La cápsula que viene a continuación es nada más y nada menos que de videografía. Quédense para que puedan ver justamente en lo que consiste esta gran organización que se llama SAM. Y bueno pues amigos, recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 13. Humano, doctorado en psicoterapias existenciales, doctorado en innovación y gestión educativa y un posgrado en innovación y gestión institucional. Y ella viene hoy a apoyarnos, a estar con ustedes y a dictar una plática sobre lo que es el adulto mayor. Nuestra universidad siempre busca lo mejor para la comunidad y sobre todo para sus estudiantes. ¿Sabías que en la UABC existen diferentes grupos de ayuda a la comunidad? ¿Sabías que uno de ellos es dirigido por maestros enfocado en adultos mayores? El día de hoy les hablaremos un poco de lo que es la educación sustentable para adultos mayores. Pero primero escuchemos esta conferencia de bienvenida motivacional impartida por la doctora María Celina Aguirre. La plática se llama El sentido de la vida para personas mayores, ¿verdad? Ustedes saben que ubicarnos dentro de este rango de edad ha ido cambiando como se nos denomina. Me quedó claro que voy caminando por esta línea y que en este momento puedo dar un paso hacia un lado y empezar a caminar por otro lugar. La educación sustentable para adultos mayores, o ESAM, es un programa de extensión universitaria que surge como una propuesta para formar recurso humano responsable, capaz de multiplicar los conocimientos adquiridos en el aula. El programa tiene como objetivo atender las necesidades del adulto mayor en un contexto biopsicosocial, buscando mejoras en la calidad de la vida. Es también poderme distanciar, pero de mi organismo psicofísico, ¿verdad? No identificarme con mis instintos, con mis pasiones, con mis emociones, con la ira, con la tristeza y hasta con malestares físicos, ¿verdad? Es darme cuenta de que están ahí. Es la capacidad de autorregulación. Ya mi organismo no está como para andar viviendo preocupada por los demás, ¿verdad? Sino decimos más bien ocuparme de mí, mantener mi estabilidad interna y probablemente Para formar parte de este programa se deben cubrir 3 simples requisitos: tener 55 años cumplidos, presentar identificación oficial, realizar pago de 2,000 pesos. Para mayores informes se puede contactar a la maestra Claudia Becerra en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. No me queda más que darle un fuerte aplauso a la profesora. Mi nombre es José Ángel Herrera Pérez y pues decidí tomar el curso, ¿verdad?, de SAM. Básicamente lo oí en un programa de radio, ¿verdad?, de aquí de Tijuana y decidí para tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y en este curso prácticamente
nos ha dado todas las herramientas, ¿verdad?, para tener una mejor calidad de vida. Ya sea ahora somos unas personas, nos autovigilamos, hemos aprendido mucho, ¿verdad? Hemos aprendido a querernos más, ¿verdad? Nos ha ayudado nuestra autoestima, ¿verdad? Una de las experiencias que a mí me ha gustado, ¿verdad?, es hacer lo que he querido hacer siempre, ¿verdad? Y aquí desarrollé pues una máscara. Fue una experiencia, una máscara mía, de mi cara. El querer hacer algo que siempre he querido hacer, ¿verdad? Esa es una experiencia que tuve aquí. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por parte de su sección Videografía. Espero que haya sido de tu agrado conocer un poco acerca de esta asociación encargada de promover el desarrollo sustentable en adultos mayores. Gracias por seguir una vez más con nosotros. Esto fue Videografía de Sensor UABC. Y bueno, amigos de Sensor UABC, gracias por continuar con nosotros en esto que es Sensor UABC en su temporada número 13. Acabamos de venir de una cápsula totalmente relevante, que es precisamente lo que vamos a estar abordando en esta programación, que es ESAM, en donde nos platicaron acerca de nuestros, ¿qué se puede decir?, compañeros estudiantes, porque realmente esos son nuestros compañeros estudiantes. La verdad estoy muy agradecida y muy contenta con la Universidad Autónoma de Baja California, que les brinde este apoyo y que los incluya, que incluya a estas personalidades que son de la tercera edad y que se interese por ellos, por su pleno desarrollo y satisfacción a lo largo de toda su vida. Pero cambiando un poco de tema, que es también el interés por nuestras personas de la tercera edad, también la UABC se interesa por el cuidado de nuestra salud, y es precisamente que se llevó a cabo una feria de la salud en la cual estuvieron participando el IMSS, que además te podías afiliar al IMSS, estuvieron participando también la Facultad de Odontología, de Medicina, se podían sacar exámenes de sangre para un mejor control de nuestra salud, y que además la Universidad de Baja California se interese por todos sus alumnos y por todas las personas que estuvieron asistiendo a este gran evento. Continúen con nosotros porque están en Sensor UABC, temporada 13. Vamos a dar inicio a esta jornada de salud 2018. Este evento son las jornadas médicas que lleva a cabo el sindicato cada año. Estamos apostándole a la prevención, ¿sí? Porque si nos damos cuenta de que algún maestro tiene algún problema, ¿sí?, con tiempo, pues hay más probabilidades de ayudarlo. También estamos trabajando con consultorios. Ya tenemos consultorio en la ciudad de Mexicali, tenemos un consultorio aquí en Tijuana y estamos por implementar un consultorio en la ciudad de Ensenada. Tenemos involucrados a la Facultad de Medicina, Facultad de Odontología, Facultad de Ciencias Químicas, tenemos involucrado al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí?, y todo el personal del sindicato. Asistan, estamos esperando alrededor de 200 personas por día. Ahorita estamos dándole difusión porque el consultorio es en realidad algo nuevo. Estamos iniciando este semestre y estamos dándole difusión para que todos los maestros se enteren que existe como tal, que podemos darle la atención general y que a su vez sirve como para contactar al IMSS en caso de cuestiones más graves que no se puedan atender como tal en el consultorio. Y nosotros tratamos de mantener la salud de nuestros maestros en las mejores condiciones posibles. Tratamos de darle las pláticas en cuanto a la alimentación, en cuanto al ejercicio. Tratamos también de que el maestro se active, eso pues en contacto con los maestros de deportes. Pues también les llevamos el control de peso, control del azúcar, que sería en este caso de diabetes, el control de la hipertensión, que es el de la presión, ¿no? De la salud siempre es importante. Si no tienes salud no puedes hacer absolutamente nada, no puedes trabajar, no puedes tener una vida
pues en toda plenitud. Entonces, por supuesto que es importante mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones. Para acá estamos tomando la presión, midiendo la glucosa, tomando peso, talla. Tenemos las chicas aquí de nutrición para darles cierta orientación. Tenemos muchas cosas, deberían de aprovechar. En la entrada está un módulo en donde te van a tomar todos los datos. A partir de ahí te van a dar ciertos vales para que tú puedas pasar a todos los servicios. Como ya mencioné, nutrición, están las chicas del IMSS en detección oportuna de cáncer cervicouterino, está la profesora Elda con la toma de muestras, están también los odontólogos en la revisión. Entonces puedes ir pasando, es como una herradura y puedes ir pasando cada uno de los módulos para poder hacer uso de todo. ¿Para qué se hacen estas determinaciones? Es un chequeo para los maestros sindicalizados y demás personal para saber cómo está su estado de salud en general. Bueno, amigos de Sensor UABC, gracias por continuar con nosotros. Venimos de una cápsula bastante interesante que es la Feria de la Salud. ¿Tú te diste tarea de asistir a esa feria, Carlos? Claro que sí, Juliana. La verdad que estuve ahí haciendo muchísimas actividades, sobre todo destacar la labor que hace la Facultad de Medicina y Psicología junto con la Odontología, que son la base de esta Feria de la Salud, precisamente porque otorgan servicios y realizan actividades que fundamentan a nosotros los alumnos y al público en general. Fíjate que muchísimas cosas de los que hemos estado viendo en este programa especial de Sensor UABC tienen que ver mucho con nuestros adultos mayores. Y fíjate que yo te quiero platicar una experiencia que tuve el semestre pasado. En segundo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación llevamos una materia que se llama Desarrollo Humano. En esta materia la profesora realizó una actividad para el examen ordinario con estos alumnos precisamente de ESAM. Hicimos una actividad muy recreativa donde le pusimos a nuestros compañeros adultos actividades lúdicas, actividades físicas y deportivas, y se la pasaron bastante bien en esta actividad que se llevó a cabo aquí mismo en la UABC, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y fíjate que todo esto a mí me gusta muchísimo porque nuestros adultos mayores se nutren de estas actividades físicas y asimismo les sirve para su desarrollo pleno en su vida, en su clímax de la vida precisamente. Y esto es muy interesante porque los alumnos de SAM se llevan muchísimas experiencias buenísimas, tanto de los profesores como de nosotros los alumnos y de ellos mismos, precisamente porque el trabajo es de ellos, es personal. ¿No es así, Juliana? Así es, Carlos, y hay que recordar también que la universidad nos da la apertura y que además da la inclusión a estos adultos mayores que son de la tercera edad, pero algo que hay que destacar es el interés, la perseverancia de no quedarse donde estás, de querer sacar un diplomado a pesar de la edad que tienen, el interés que ejercen, el estar día a día, el estar presente en las materias que ellos tienen. Eso es bastante impresionante, a pesar de la edad que tienen, ellos quieren superarse y eso es muy bueno para todos ustedes. Y además invitar a todas las personas de la tercera edad que nos están mirando, que la universidad también tiene la apertura y la inclusión de que ellos puedan estar con nosotros y vaya, que sean parte de nosotros y que además son nuestros compañeros. Así que continuamos con más de Sensor, no se despeguen, que están en Sensor UABC, temporada 13. Hola, sean bienvenidos una vez más a esta, su sección Soy Cimarrón. El día de hoy nos dimos a la tarea de acudir a una presentación, la cual se llama Expo Rosarito Produce. ¿No es así, Ana? Efectivamente, acudimos a esta presentación en donde se presentaron diferentes stands, entre los que se encontró uno de nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Así es, y de hecho realizó un robot el cual lo podías conducir por medio de tu teléfono celular. Pero ¿qué tal si mejor vamos a indagar un poquito más sobre este? Dice que nunca te lo he dicho, me da miedo confesar, pero... Ok, mi nombre es Cristian Hernández Gómez, estoy en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Aún estoy cursando lo que es tronco común en el plantel Rosarito.
que el evento se llama Legos en tu escuela. Lo que tratamos de hacer es promover la ingeniería a los niños que están cursando lo que es la etapa de primaria, de 9 a 12 años. Y esto lo estamos manejando por medio del ayuntamiento. Va el ayuntamiento a cada escuela a estar promoviendo este evento para en sí generar más ingeniería. Pues estamos dando lo que es una pequeña demostración de lo que se puede hacer con la ingeniería, con las ingenierías en general, lo que viene siendo electrónica, robótica, informática, de programación y todo eso. Por medio de estos robots que ya están los venden prearmados, lo único que hacemos nosotros es meterles un pequeño programa para que hagan una pequeña simulación. Bueno, el por qué es para promover que haya mayores personas interesadas al área de ingeniería, y lo que buscamos es, bueno, como te digo, o sea, pues que haya más jóvenes interesados en la ingeniería. Pues la ingeniería sí es realmente algo interesante y divertida. Claro que es difícil, pero con un poco de dedicación todo se puede lograr. El evento de Rosarito Produce también contó con stands que ofrecían manualidades para decorar nuestro hogar, artesanías típicas de Rosarito, collares, aretes, pulseras y más. También en esta expo había puestos de flores y adornos naturales. En esta expo no podía faltar la parte culinaria, pues había platillos como las clásicas flautas, bebidas naturales y refrescantes como la limonada, además de presentar una colección de fotografías de este bello municipio. Hola, hemos vuelto. Como pudimos notar, la exposición estuvo demasiado interesante, ¿no es así, Ana? Efectivamente, fue una exposición bastante buena, aunque debo confesar que a mí se me hace bastante complicado idear un robot de esta clase, ya que requiere muchísimo esfuerzo. Así es, podemos notar que los alumnos de esta facultad tienen demasiado ingenio. Bueno, eso ha sido todo por la sección el día de hoy. Yo soy Ana Yancy Medina y yo, Ana Ortiz. Recuerda que están en Sensor UABC, temporada 13. Amigos de Sensor UABC, muchísimas gracias por mantenerse con nosotros aquí estos 30 minutos en el espacio del quehacer universitario. Desafortunadamente hemos llegado al final de su programa del capítulo número 24 de la temporada 13. Sin embargo, no se preocupen porque la próxima semana ustedes nos pueden sintonizar en nuestro último episodio de la temporada número 13 a través de su canal Síntesis TV el día domingo a la 1:30 de la tarde. Y si no pudieron ver este episodio, el día miércoles en su nuevo horario en la repetición a las 2 de la tarde. Recuerden también que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. ¿No es así, Juliana? Así es, Carlos. Aparte de Síntesis, que nos ven todos los domingos, como ya lo repetiste, tenemos nuestra plataforma oficial que es YouTube. Ahí pueden ver videos presentes y videos anteriores para que estén en continuo contacto con nosotros. Y además tenemos Facebook, Instagram y Twitter para que estén en contacto, que nos escriban y sepan sobre nosotros. Y además que estén al tanto de la nueva temporada, que es la 14, que es la que ya se aproxima para todos ustedes. Pero Brandon, tú tienes algo importante que decirnos. Así es, como se dieron cuenta, el programa de hoy fue específico para las personas de la tercera edad y nos dejaron clarísimo que la edad, el esfuerzo y la convicción es la plena realidad de todas estas personas. Sin embargo, constantemente nos estamos involucrando con ellas y qué mejor aprender de la persona que tiene más experiencia, pero sobre todo que su nivel de sabiduría no se puede identificar. Y bueno, pues amigos, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Carlos, Juliana, su servidor Brandon Curiel, todas las personas que organizamos ese magnífico proyecto que se llama Sensor UABC, recordarles que es el antepenúltimo programa, el penúltimo, mejor dicho, del quehacer universitario, y tenemos una nueva emisión que es justamente la temporada 13. Estén muy al pendiente de nuestras plataformas de Facebook en específico, porque traemos unas sorpresas muy interesantes para ustedes, pero sobre todo, muchísimas gracias. Y bueno, pues amigos, el programa del quehacer universitario ha llegado a su fin, pero recuerden que tenemos una próxima cita, porque esto es Sensor UABC, temporada 13.